Y esas apreciaciones en el comité de profesores afectan. Aunque ustedes ya están más un paso afuera que adentro, pero deberían tener esas cosas presentes. Ya ustedes, no sé, ya uno más o menos sabe cuál es la dinámica del colegio. Ya la interiorizó. Ojo con eso, chicos. Se los doy por consejo. Que hay profesores que son mucho más radicales que otros. Dale, Kenneth, prosigue. Bueno, profesora, yo recuerdo que la última actividad que hicimos fue revisar, sí, revisar el taller que usted nos dejó acerca de las tres preguntas de los dos videos en Netflix y bueno, los dos estaban en Netflix, no mentira, el de Netflix y el de Deutsche Welle, ¿cierto? Con las tres preguntas de la demanda agregada y la oferta agregada. Pues sí, creo que fue eso. Hay que profundizar más. No, ya con esa introducción está bien. Ahora sí, Sebastián. Cuéntame, ¿qué más? Sebastián a la una. Profesora, literalmente fue eso. Sebastián, enciende tu cámara, por favor. Sí, profe, en la última actividad que se supone que ya aprendí mi cámara, pero es que se demora o sea, ya la encendí a activarse. Lo último que estuvimos, o sea, estuvimos hablando sobre las tres preguntas que mencionó mi compañero, sobre dos videos que usted había dejado, uno en Netflix y otro que estaba en YouTube, Deutsche Welle. Y también a lo último estábamos hablando, o sea, el tema general era de bolsa de valores y usted nos mandó un link, o sea, sobre el tema general. Ok. ¿Ustedes revisaron ese link de la bolsa de valores? Me parece que es lo que va ahí como pendiente. ¿Sí? Ok. Listo. Ok, bueno, entonces, ¿qué entendieron que es la bolsa de valores? Eso sí lo dejo a cualquier persona que quiera, pues, compartirnos lo que investigó. ¿Quién me escribió por acá? Esteban, cuéntame. Profe, me pasó lo mismo que Eduardo. Ahí se va a apagar. Me pasó con lo mismo que Eduardo con lo de la página, que cuando entré, de hecho, estaba como bastante pequeña y no le entendí mucho, pero sobre la bolsa de valores, buscarlo aparte, y encontraba que era como una organización que como tal brindaba como ayudas, las ayudas que eran necesarias para, ya sea para los miembros y todo esto, para que como tal introduzcan órdenes y realicen cualquier tipo de negociaciones. Ok, ¿alguien más, además de Esteban? Ah, María Gabriela, que está también levantando la mano. Profesora, yo según lo que leí, pues la bolsa es como un espacio que se tiene abierto para que haya compra y venta de acciones y que esas acciones obtienen un precio según lo que fija el libre mercado. O sea, los que están dispuestos a comprar una o hacer la oferta y pues ya se decide luego si la aceptan o se rechaza. Ok, Eduardo.
Correcto. Ok, Saray. Edward, gracias, porque sí estoy enterada que están dando la temática en sociales, no sé qué dan con el profe, ¿cómo se llama exactamente la materia de él con ustedes? ¿Es sociales o historia o en qué contexto él se los está mencionando? Edward o cualquier otra persona. Lo estamos dando como sociales. Sociales. Ok. Saray. Sí, yo había visto la etapa, pero no había entendido nada porque pues no sabía qué era la bolsa de valores. Entonces investigué y pues encontré que la bolsa de valores es como ese espacio donde los vendedores y los compradores tienen relación, ¿sí? Para actividades de intercambio de los activos financieros. Entonces también investigué pues que los activos financieros, pues al igual que la demanda y la oferta, o sea, suben y bajan de precio dependiendo pues, de las características que se presenten, ¿sí? Y pues además también investigué que pues la bolsa de valores se encarga como de proveer soluciones al sistema financiero. Ok, excelente. Adrián. Ah, no, Kevin, Eh, perdón, yo sí dije Adrián. Sí, sí, decía. Bueno, ajá, también creo, bueno, en la infografía que usted mandó, eso es lo que ellos tenían como prioridad, como dejar en claro que el medio en el que las personas estaban haciendo esas transacciones, ya sea comprar o incluso dar, ¿cómo se llama? La información, acceder a ese mercado de venta de acciones, pues sí, en el caso de bolsa de valores, están haciendo mucho énfasis en que ellos debían de ser un medio, bueno, digital, con una liquidez, eso es lo que me pareció bastante curioso, que es la liquidez de los mercados, ¿cierto? Que dice Ujú. potenciar la liquidez y eso aumentará la llegada de nuevos participantes. Ajá. Y también, ¿cómo se llama? Acá lo que dice es que será una infraestructura de mercado compra en plena integración vertical. No sé qué significa eso. Voy a preguntarle a usted. ¿Qué Y cosa? lo de ser una infraestructura de mercado con plena integración vertical. O sea, vertical así directamente o es un concepto económico. Ok, eso es un concepto más de administración que de economía. Es la forma en cómo se organizan las empresas. O sea, yo no sé si ustedes de pronto en algún contexto han escuchado, eh, hay diferentes tipos de empresas. Con ustedes, yo no sé si eso lo mencionamos, lo hablamos en algún momento, en décimo o en once. Me recuerdan, por favor, si se habló o no se habló. Diferentes tipos de empresas. Bueno, si no, lo vamos a hablar. Búsquenlo, pónganlo ahí como tarea. Diferentes tipos de empresas. Esa es una, como para empezar a entender un poco este concepto. O sea, de pronto en décimo nosotros hablamos de los modelos, ciertos modelos económicos para las empresas o para poder entender la forma en que se organizan y cómo se ven en el mercado las empresas. Pero hay diferentes tipos de empresas. Bien. Además de eso, hay diferentes formas de organizar las empresas. Y es la forma en que se relacionan de alguna manera los procesos. A eso vamos. O está relacionado también cómo se ve el organigrama organizacional. ¿Cómo así el organigrama? Es la estructura. Voy a buscar para... es la estructura organizacional.
muchas veces la forma en que esa estructura organizacional, por lo general, hay empresas, sobre todo las medianas y grandes, que lo tienen visible. Hay otras que no. Voy a buscar una imagen. Profesora, disculpe, ¿Sí? es que no sé si pueda repetir, o sea, la última parte que dijo el organigrama porque se cortó y no se la entendió bien. Ah, ok, bien. Ya, un momentico para de una proyectarles lo del organigrama. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un organigrama, más o menos estamos hablando de esto que estoy en este momento mostrándoles. Bien, asamblea de socios o los CEO y eso, ahora como se dice en las nuevas términos, ¿cierto? El gerente general. Y hay varios departamentos dentro de una empresa. En este caso, en este ejemplo, tenemos tres grandes departamentos. El departamento administrativo, el departamento comercial y el departamento de operaciones. Entonces, el departamento administrativo tiene unos bracitos. ¿Quiénes hacen parte de ese departamento administrativo? Contabilidad, cartera, tesorería y recursos humanos. Entonces ahí les van dando como una estructura interna. A eso nos referimos con si es vertical, es horizontal, es la forma en cómo se relaciona cada una de esas partes de la pirámide que es la empresa. Entonces, departamento comercial tiene tres grandes subdivisiones: compras nacionales, importaciones, ventas, y en ventas hay tres ramitas, nuevamente: la sede principal, las sucursales y la website. Departamento de operaciones tiene también tres ramitas: bodegaje, reempaque y despacho. Sin embargo, miren que aquí está otro organigrama que nos pone como en la misma línea, por decirlo de alguna manera, después de la gerencia general, están en la misma línea la tecnología de información, recursos humanos y asesoría legal. Están ahí en el mismo rango, por decirlo de alguna forma. Es decir, que estos departamentos se tienen que interrelacionar. Inmediatamente, para los que de pronto conocen un poco de este tema a nivel organizacional y administrativo, ya tú puedes ir diciendo, bueno, esta es una empresa que su forma, o la forma en que está pensada es a través de una organización vertical, una organización horizontal, etc. Y es fácil de verlo, por lo menos acá. ¿Qué creen ustedes? Nada más para hablar de esos dos tipos, que son verticales, horizontales, o qué es lo que está pasando ahí. Aventuren a dar una respuesta. Solo viendo el organigrama ya nos dice algo. Y vuelvo y les menciono, o sea, el primer ejemplo y el segundo ejemplo, donde estoy haciendo énfasis en que hay una línea que nos está diciendo que están en la misma posición tres departamentos de la empresa y que entre ellos se comunican, además. ¿Mm? No tienen idea, no se aventuran ahí a decir algo. ¿Alguien? ¿No? Bueno, entonces, el que tenemos aquí en la misma línea es, en esta misma línea, siguen el cursor, ¿verdad? Lo que les estoy señalando. Sí, profesora. Sí, Ok. ¿Eso es horizontal o es vertical? Es horizontal, la relación de esos departamentos. Y los demás departamentos, su relación es vertical. Si aquí entre producción y finanzas es una rayita, o sea, estas rayitas no están porque a mí me pareció poner esa rayita ahí, no. Hay departamentos que puede estar una línea aquí uniendo producción y finanzas, y nos está diciendo que además de tener una integración vertical con la gerencia general,
tiene, suponiendo que hubiese una rayita aquí entre producción y finanzas, tiene una organización horizontal entre producción y finanzas. A eso es a lo que se refiere esa parte que no sé si te quedó un poco más claro o te enredé más y el resto de la clase. Pero dada tu No, pregunta, eso es. ¿Cómo? sí, quedó claro. Entonces, ya nos vamos dando cuenta porque el tema de las organizaciones en general no es algo como de pronto tan a la ligera. Y no están hechos los organigramas de tal forma porque sí. No, ellos nos están brindando información de cómo es la estructura organizacional y cómo los departamentos y los procesos internos deben estar interrelacionados de las empresas. Y eso nos habla con muchísima más experiencia un administrador de empresa que un economista, por ejemplo. Sino que dentro de la carrera, pues uno tiene amiguitos, por decirlo así, uno da materias con por lo menos en mi caso, yo elegí ese enfoque y yo daba daba clases con la gente de administración. ¿Ya? Y por eso quizás les hablo un poquito más de estos términos, porque incluso tomé una clase de, ahora no recuerdo, pero ese profe era muy bueno en lo que hacía y la información que daba, que es la parte, sí, es la parte organizacional de las empresas. Entonces, por eso esa terminología. Kenneth, porfa, recapitula un poco esa parte en la cual llegamos ahí a la clase. Porfa. Sí, ese tema de la plena integración vertical se introdujo como una misión de la Bolsa de Valores de Colombia, ¿cierto? Que entre otras Ok, cosas, mira lo que dice, está hablando de la misión y no de la visión de las empresas. Ahí vamos. Es decir, que está pensada de su forma organizativa. Ahí te está diciendo que es vertical, no horizontal. Es decir, de la empresa hacia la bolsa y de la bolsa hacia las empresas. Entre las empresas, no. A pesar de que cuando ustedes están viendo la tabla, puede decir, o la dispersión, porque cuando tú entras de pronto a la bolsa de valores, bueno, de pronto aquí vamos a buscar, o sea, esta es una forma porque este tema lo hice la introducción con ustedes son el primer curso que les estoy hablando de la bolsa de valores, dada la situación también de pandemia. O sea, la bolsa es un medio también para invertir. Y nosotros hemos hablado de formas en que nosotros podemos distribuir nuestros ingresos, ¿cierto? Entonces, una manera en que tú puedes buscar recursos es a través de la bolsa de valores. Cualquier colombiano mayor de edad que tenga la forma de ingresar al mercado de la bolsa de valores puede hacerlo. Y obviamente esto lleva unas capacitaciones. Dentro de la situación de pandemia, muchísimas personas buscando alternativas de ingresos empezaron a incursionar en la bolsa de valores. Pero se dieron cuenta que esto no es una situación como que hoy entro y puede que gane, pero al día siguiente entro o me quedo un rato más y puede que pierda. ¿Por qué? Porque el tema de la bolsa está muy relacionado también con el tema de la psicología del consumidor, que también lo hemos mencionado. La psicología de las personas. Bien, eso es neuropsicología. Entonces, ocurre algo en el ser humano y no solamente con la bolsa de valores, sino con todo lo que es juegos de azar y todo lo que sea ganar, que cuando tú ganas una vez, quieres seguir ganando. Pero también hay algo que se llama estadística y probabilidad. Y las probabilidades en estos juegos, hablando de los juegos y no de la bolsa de valores,
Pero cuando tú tomas la bolsa de valores como un juego, sin estudio previo a las tendencias del mercado y todo esto, puede ocurrir que ganes una vez y pierdas todo en el siguiente instante. Igual que los juegos de azar, porque esto también lleva a un estudio. Cambio que si ustedes, supongamos que alguno se vaya, pero bueno, listo, yo quiero ver qué pasa en el mercado de la bolsa de valores y quiero invertir y vender, pero ya se toman su tiempo, son muy dedicados y todo, toman cursos o por su cuenta, de manera autodidacta, lo hacen, se darán cuenta que no es un proceso que es lineal y que además tienes que conocer o debes de tener mucha información alrededor del mercado en el que tú estás. O sea, hablo de mercado de la empresa o de la divisa, porque ahí, mejor dicho, en la bolsa de valores se pueden transar muchas cosas. Incluso se pueden transar centros comerciales, se pueden transar entidades como, sí, empresas de tecnología. Hay muchos sectores en los que se puede transar, pero tienes que conocer el mercado. No sé qué tanto como para ir interrelacionando, si tienen dudas de lo que el profe Pedro les ha dicho, porque sé que han hablado de la bolsa con él y esa era la idea, que se encontraran los dos temas en historia o en sociales con economía, para ir despejando dudas. Bueno, entonces si no hay dudas, ahí ya más o menos estoy presentándoles. Voy a ver si se puede ver un poquito más grande. No, creo que no pasó nada. Bueno, entonces, miren aquí donde yo ingresé, que es el mercado local. Entonces nos encontramos con unas derivaciones. Tipo de operación, hay varios tipos de operación. Acciones compra-venta, acciones repos, DTB. Esto lo vamos a ir investigando a qué se refiere. Así que esas son, por lo pronto, tareas. Fecha de negociación. Entonces esto ya está, digamos que es automático, porque si se dan cuenta, corresponde a la fecha del día de hoy. Concentrar otra acción, filtrar por las más negociadas. Nosotros podemos poner las más negociadas. Dime, Carlos. Profe, creo que no va tanto al tema, pero yo me encontré una página aquí con las acciones de Ecopetrol, o sea, las cotizaciones y eso, pero no un poco de cifras, numeritos y todo eso, y uno al final como que, o sea, al final como uno accede cuánto es el valor real de esas acciones y todo eso, pero no sé.
Carlos, ¿vas a presentar algo? Ah, no, bueno, sí. O sea, están las cotizaciones, pero uno al momento de ver ese montón de cifras y todo eso, uno se queda como estático. Un momento. O no sé, yo puedo pasar el link a alguien que me haga el favor y comparta porque de verdad el Dale, computador está muy envíalo. lento. Profesora, pero si no estoy mal en Yahoo Finanzas, o sea, si uno busca como tal, ahí le salen las cotizaciones de cada una de las empresas y cuáles son las ventas reales. O sea, las actualizaciones creo que son en tiempo real, porque yo he visto la plataforma, entonces me imagino que más o menos a eso se refiere Carlos. Sí, y también le iba a mostrar algo. No, es que no sé exactamente si Carlos está viendo, o sea, una dispersión, no sé cómo él lo está viendo. Me gustaría ver la presentación de la información, porque también están así más o menos como lo estoy presentando ahora, que te dice el índice, el mercado, qué tipo de renta tiene, si es fija, si es variable, mercado monetario en este caso, el valor hoy, el valor de ayer, la variación absoluta y la variación en el porcentaje. Y aquí te está indicando si está subiendo, si sigue constante. Bueno, aquí no hay, pero o si tiende a la baja. Son los índices. Miren que en la bolsa como tal, la página nos presenta una información no tan completa como tener acceso a las transacciones, porque ya ahí tú tienes que tener un usuario. O sea, tienes que tener una compra de miren, aquí está, de una acción. Tienes que tener la compra de una acción, te dan un usuario y ahí tú vas a ver todo en tiempo real, cómo están siendo las negociaciones dentro del mercado. Y por eso hay que saber, bueno, hoy sí, dependiendo del mercado, también en qué horario vas a entrar, porque hay mercados que son internacionales que no concuerdan con el horario colombiano. Entonces hay que ver también en qué horario ingresas, cuál es el mejor horario para ingresar a transar, cuándo seguir transando, cuándo salir. O sea, parece un juego, pero es un juego que hay que saber jugar también para, en lo posible, ganar, no estar perdiendo todo el tiempo. Edward, si días no bursátiles, bueno, aquí están los días no bursátiles, que es donde yo estoy, porque dirán, bueno, la profe que está mostrando ahí. Entonces ya se dieron cuenta, aquí les dice más o menos las tendencias 2020 y 2021, y ya ellos tienen claridad sobre los días no hábiles bursátiles en Colombia, que corresponden a los días sábado, domingo y los siguientes días festivos. Entonces es un detalle importante porque les están haciendo la aclaración que el día no hábil bursátil en Colombia, pero en el mundo pueden estar pasando cosas. Y por lo general la bolsa cierra los viernes. Y hay que saber también en cuánto cerró y en cuánto cerró mi acción o la acción que a mí me interesa. Entonces ahí ocurren cosas los sábados, los domingos y los festivos, que es por eso que la gente dice, bueno, pero esta gente que está loca, ¿cómo así? ¿Cómo que se roba la alza? Pero ahora el lunes o el martes, dependiendo si es festivo o no acá en Colombia, amanece a la baja. ¿Cómo así? Entonces, tú tienes que estar muy interconectado con la información histórica, social, de la acción que a ti te interesa. Bien, y del mercado que a ti te interesa. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Hay preguntas alrededor de lo que les estoy diciendo. ¿No? Bueno,
Sigo. Carlos, me gustaría ver ¿a qué te referías? Profe, yo mandé el link por el chat porque no ¿Ya puedo mandaste compartir. el link? Sí, señor. Ok. Bueno, más o menos, pero no tan de manera independiente, es lo que uno ve en los cuadros de el mercado. O sea, cuando ya tú eres dueño de una acción o de una divisa, porque también todo depende de los montos, ¿no? De inversión que cada quien quiera hacer, porque incluso se pueden comprar terrenos, como les decía, centros comerciales, acciones de empresas de cualquier mercado prácticamente. Se pueden hacer y la idea siempre de esto, como todos los negocios, es comprar a un precio bajo y vender a uno alto. Ese es el negocio siempre. Y en medio de la pandemia hubieron países que lo tenían muy claro y también compraron acciones, muchas acciones de empresas en precios por el piso. Y cuando las empresas se fortalecieron, pues ahora tienen una valoración increíble y obviamente ellos tienen dividendos por ser accionistas. Entonces hay que estudiar muy bien el mercado, porque en el momento el mercado puede que te esté diciendo que la tendencia es a la baja, pero a la baja ¿por qué? Y eso es lo que empiezan realmente a estudiar los inversionistas. Bien, ¿por qué es a la baja? ¿Por qué es a la alta? Y de pronto en qué momento comprar, si vas a comprar, porque cuando hay tendencia a la baja, por lo general se compra. Pues si quieres tener, pero también hay que saber a quién comprarle y por qué. Entonces puede ser que sea un mercado que se está dejando, o sea, hay una tendencia a la baja, pero por expectativas. Y ese fue un término que nosotros hemos mencionado en economía, ¿cierto? Son las expectativas de los consumidores. O sea, los consumidores son una cosa increíble dentro de todos los mercados, que ellos simplemente por especulación, que es otro término económico, pueden hacer que algo vaya a la baja o a la alza. Pero es pura especulación, no es que eso valga lo que realmente vale. Ejemplo, el precio del suelo. Ese es un ejemplo claro. Entonces, cuando alguien compra un terreno, lo compró a un precio X. Pero ¿qué ocurre? Pasado el tiempo, las personas a las cosas que adquieren, los artículos, los objetos, empiezan a agregarle un valor sentimental. Y hay que tener cuidado con esos valores sentimentales. Porque hay consumidores que no distinguen esos valores sentimentales, pero que sí envían una señal al mercado. ¿Cómo así, profe? ¿Tú de qué exactamente me estás hablando? Ejemplo, por eso elegí el tema del suelo. Hay algo que se llama impuesto predial, ¿cierto? Pero también hay otros documentos que están asociados a ese impuesto predial. Y esa es la valoración de una casa. Es decir, que si yo quisiera vender esa casa, a mí esa casa me vale eso. Y yo como comprador no debería dar más de eso. Pero el vendedor agregó a ese valor un valor sentimental. Y para las personas que no saben, y esto está pasando mucho, sobre todo aquí en Barranquilla, hace muchísimos años, empiezan a comprar terrenos a valores sentimentales, más no a valores transados en el mercado. Es decir, partiendo de las expectativas. ¿Por qué estoy dándoles todo este contexto y muy cercano a ustedes? Porque exactamente eso es lo que a veces ocurre en el mercado de valores.
Pero allá estamos hablando de, como les digo, centros comerciales, podríamos estar hablando de Ecopetrol, podríamos estar hablando de Amazon, podríamos estar hablando de terrenos, tierra también. Tú puedes comprar suelo en la bolsa, se puede transar, dependiendo también a la bolsa, claro está, en la bolsa de valores de pronto de Colombia no está tan diversificada como otras bolsas. Además de la Bolsa de Valores de Colombia, ¿qué otra bolsa ustedes han escuchado? La Bolsa de Beijing, por ejemplo. Entonces, obviamente, lo que nosotros podemos encontrar en esa bolsa, que es mucho más estructurada, mucho más diversificada. Exacto, también. Sí, la de Wall Street. Exactamente, es otro ejemplo. Que estamos hablando de muchísimas más transacciones bursátiles o de divisa. Exacto. Pero ojo, que por eso fue que les dije que tuviéramos en cuenta ese tema de días hábiles en el país. Vamos a suponer que ustedes estén interesados en la bolsa de Beijing, entonces, o la de Wall Street. Ok, partamos de algo que es histórico y que me imagino que ustedes deben de saber que Colombia es uno de los países con más festivos en el mundo. Entonces nosotros ante el mundo, de alguna manera, digamos que decente, nos dicen que somos flojos. No somos menos productivos, y por eso lo digo así, porque estoy en mi clase que es de economía, y eso es menos productividad para un país. Bien. Que en Colombia sea festivo no significa que hayan transacciones a nivel mundial. Eso por un lado. También significaría que tú como vendedor o comprador de una divisa sepas cuál es el mejor horario para entrar a transar en el mercado. Puede que ese horario sea un horario de madrugada aquí en Colombia o en la noche muy tarde. Todas esas son, aunque ustedes no crean, pequeñeces que son importantes en el tema de la bolsa de valores. Porque acuérdense que todo es importante y todo cambia en la milésima de segundo en el mercado, porque el mercado constantemente está enviando señales. Vuelvo a mi ejemplo de el tema de vivienda y el tema del precio del suelo en Colombia, más exactamente aquí en Barranquilla. Entonces, listo. Tu casa está evaluada en 200 millones, por ejemplo. Pero esos 200 millones, entonces, las personas en el momento en que ponen se vende, no son 200 millones, son 250, 300 millones de pesos. Vamos a poner el ejemplo del comprador que no negocia, sino que incluso ofrece más. Porque hay diferentes tipos de comprador. Ese es otro detalle. Entonces, vale 200, o sea, el precio real es 200, ¿cierto? Pero el precio en el cual se está transando en el mercado es de 300, porque es el que se está ofreciendo. Pero llega alguien y dice, no, yo te la compro en 350 y se vende en 350. ¿Qué ocurre? Que esa señal, que parece tonta, pero es relevante, ya dio una valoración de las casas en ese barrio. Entonces, si hay un vecino cercano que quiere vender su casa, ya sabe que el vecino vendió en 350 millones. Adivinen en cuánto va a poner la casa. Obviamente hay que ver también el área, ¿cierto? Porque las casas también pues se ven dependiendo del área. Pero ya independientemente del área, por el sector, ya sabemos que las casas tienen un valor, entre comillas, real de 350 millones. Y parece mentira, pero eso fue
un tema de qué, cuál es el término aquí que debemos usar, y es pregunta para ustedes, de los que estamos implementando aquí en la clase. Valorización. Valorización, bien, sí es valorización, pero no, es lo que ocurrió en que valía tanto, o sea, valía tanto 200, ¿cierto? Según el predial vale 200. Ese es el primer supuesto. El primer supuesto es, vale 200, pero se le agregó un valor sentimental de 100 millones más. Y entonces lo transó en 300. Y llegó alguien que quería esa casa y como para que no se la vendieran a más nadie, le dijo, no, es que yo no te voy a dar 300, te voy a dar 350, ¡pam!, vendida. ¿Qué pasó en ese mercado? Y es lo que en la bolsa realmente se mira. ¿Qué pasó? La especulación dejó de ser especulación y pasó a ser una transacción del mercado. Eso fue lo que pasó en ese mercado. Esos 300 eran especulativos, no eran reales. El precio real era 200. Pero como las personas le agregan valor sentimental a sus cosas, y eso es lo que ahí entra el tema de la negociación. Ok, esto que tú dices que vale 300, ¿realmente vale 300? Y tú empiezas, si eres un buen comprador, tú empiezas a evaluar, ¿ok? Estás en tal sector, bien. Este sector tiene estrato tal, en el caso de Colombia, en el caso de Barranquilla, tiene estrato tal. Estoy comprando tantos metros de tierra y además de eso hay que tener un factor en la compra siempre del futuro. ¿Qué tanto se va a valorizar ese barrio? O en el presente, porque ese es otro detalle, pero ese detalle es tan claro que las empresas y el Estado lo tienen, o sea, así es que se maneja en la economía urbana. Y es, si dentro de tu barrio las casas empiezan a valorizarse o llega un centro comercial, por ejemplo, ya ese barrio no está en estrato X, ahora pasa a ser estrato Y, porque se está valorizando. Eso es diferente a lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que tu valorización estaba en 200 millones, pero listo, antes de la siguiente valorización, ese es otro caso, ojo con esto, antes de la siguiente valorización llegó comercio al barrio. No era un barrio que era comercial y ahora empieza a ser comercial. Pero antes del siguiente predial, el único valor que tú tienes es 200 millones. Seguramente el próximo predial va a venir más alto. Y va a venir más alto no solamente porque cambiamos de año, no. No solo porque cambiamos de año, sino que hubo una valorización dentro de tu barrio por el tema de comercio. Y no solamente se va a ver reflejado en el predial, sino que tus servicios públicos van a aumentar. Porque ya quizás no eres estrato X, sino estrato Y. Y eso tiene lógica y eso ya está planteado así desde hace muchos años. En cuanto a la teoría, y es práctica de la teoría. Dime, Esteban, que vi que alzaste la mano. Profe, que creo que ya me había respondido la pregunta. Era que, por ejemplo, que estaba poniendo lo de los 200 millones y luego pasa la especulación si de verdad vale 300 y viene alguien que por capricho, por lo que sea, no quiere ponerla a negociar y simplemente da 350. Por ese simple hecho, de verdad, todas las casas vienen y se valorizan. Puede ser por capricho, porque la quería para él el comprador o algo. O sea, y si de verdad no lo valen, solamente que él la quería. ¿Qué pasa en ese caso, Esteban? Eso fue ya una señal del mercado y eso empieza a generar, porque es que por lo general las personas del común se piensa así. Entonces el vecino vendió en 350, a pesar de que esa casa no valía 350, valía 200.
pero el mercado transó 350. O sea, esa es la información, independientemente de si fue especulativo o no, el mercado transó a 350, porque la compra y la venta se hizo efectiva en 350. Y eso quedó estipulado en una documentación que además entra al Estado, porque tú tienes que hacer unos traspasos para una venta, ¿cierto? O sea, ya la casa o el vehículo o lo que sea, ya no es tuyo, ya es del comprador. Y eso se legaliza a través de notarías y varias entidades. Entonces mira cómo una especulación deja de ser especulación y pasa a ser real. Y claro que la casa del vecino no se valorizó, mentira. O sea, eso no ocurrió, o sea, no es real. Y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas como las burbujas, que en economía llamamos burbujas. Así empieza a formarse una burbuja hipotecaria, porque estamos en el mercado de la vivienda, de las hipotecas. Mira cómo algo que es una señal de un individuo puede llevar a tantas cosas en el mercado. Y de esos detalles es lo que están pendientes todas las personas que les gustan los negocios, y en especial los negocios grandes, como ocurre en la bolsa de valores. O sea, aparentemente no pasó nada o tú no puedes hacer nada sábado, domingo ni lunes festivo, pero sí están pasando cosas. Entonces supongamos que tú estás en una acción que es de hipotecas, de tierras. Ojo, tienes que estar muy pendiente de qué es lo que está pasando sábado, domingo, lunes festivo en eso. Ah, ¿que dónde me consigo esa información? Tienes que conseguírtela. Si en verdad quieres hacer una transacción el día martes, suponiendo que el lunes era festivo, o el lunes, tú tienes que buscar la manera de empezar de todas maneras, a poner un margen de error dentro de eso. Lo mismo ocurre en los demás mercados. Pero el cuidado que hay que tener, y aquí es donde empieza entonces a hablarse de pronto de algunas crisis que han ocurrido en el mundo, es que mira cómo el comportamiento de un individuo empieza a generar una especulación en el mercado real que puede llevar a una burbuja. Y una burbuja en un país lleva a una crisis. Porque acuérdate que hubo una crisis hipotecaria en Estados Unidos y aquí en Colombia también. En el 90 aquí en Colombia ocurrió una crisis hipotecaria, pero no precisamente por este tema de transacciones. Bueno, sí fue un tema, todo es transacciones, pero se vio desde el ángulo de subsidios y de préstamos hipotecarios, de vivienda. Entonces se le empezó, lo mismo ocurrió en Estados Unidos después, en el 2000. En el 2000, no vamos a dar la fecha de pronto así exactas, ustedes deben de saber de qué crisis les estoy hablando. Sí las tienen claras o no. La del 2008. Esa sí, no sé por qué, pero sí, bastante famosa. Bien, exacto. Y en el 93, 94, por ahí, aquí en Colombia ocurrió una crisis parecida a esa del 2008. Por eso es que nosotros tenemos que siempre estudiar la historia. O sea, no dejarla ahí atrás, ya ocurrió y listo, no. Se estudia para no repetirla. Sí, son países diferentes, Colombia y Estados Unidos, pero ocurrió algo muy similar. Y todo por el precio de la vivienda. Entonces, se empezó a entregar viviendas a muchísimas personas. Empezó antes, Kenneth, porque por lo general eso empieza antes. O sea, ¿cómo es que se llama? Visualmente, digamos que la crisis del 2008, fue el 2008, pero no empieza en el 2008. Las transacciones se empiezan a hacer antes. En 2008 es que se refleja para el país. Entonces, me ubico nuevamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que empezaron a entregar subsidios y a entregar viviendas a muchísimos colombianos, en el caso de Colombia, porque fue parte de una política pública de uno de los presidentes de la época. Y
él vino y dijo, bueno, listo, vamos a darle, debemos cumplir, porque obviamente todo esto se agarra también a temas de constitución política colombiana, en el caso de Colombia, debemos cumplir con un inciso que es los colombianos deben de tener la vivienda como un derecho, y no está ocurriendo. Bien, entonces vamos a darle acceso y que más colombianos tengan vivienda propia. Sí, ok, bien, eso está perfecto. Así dicho en la teoría, se escucha muy rápido, muy fácil, pero también hay que cumplir unas garantías para tener vivienda. Y los bancos, en este caso, los bancos necesitan que a las personas que se van a hacer acreedoras de una casa, ¿cierto?, cumplan con unos requisitos. Si nosotros empezamos a abolir esos requisitos, lo que podemos producir es que a futuro esas personas no puedan pagar. O sea, eso es lógico de pronto para mí, pero en su momento se obvió. Entonces, no importa si esta persona tiene los recursos o no, vamos a prestarle para una vivienda, pero nos tiene que pagar. Y vivimos una crisis. ¿Por qué? Porque entonces empezaron de alguna manera a quitar requisitos para entregar una vivienda, que estamos hablando de unos créditos que son bastante altos. Y que no es de un año ni dos, sino que a veces de 10. Sí. Digamos que en el mediano plazo empiezan a verse las consecuencias de haber tomado decisiones a la ligera. Pero en el largo plazo, ¿qué ocurrió? Que muchas personas ya o normalmente no tenían vivienda porque se las tuvieron que entregar a los bancos como parte de pago. Y las viviendas volvieron a ser de los bancos, no de las personas naturales. Con eso termino porque ya le quité tiempo al profesor de la otra clase, y disculpen. Entonces, como para que, espero que les haya quedado un poco más claro el tema de la bolsa de valores, muchachos. ¿Quedó más claro? ¿No quedó tan claro? Me gustaría saber si quieren que profundicemos un poco más o si simplemente pasamos al siguiente tema. Además de Kenneth y Esteban. Ok, perfecto. Entonces, hay una película que es muy reconocida, que sería bueno que revisemos, En búsqueda de la felicidad. Es una de ellas, ¿cierto? Está El lobo de Wall Street. ¿Ustedes se la vieron completa? La película. ¿Cuál? El lobo. El lobo, Sí. el lobo de Wall Street. Sí, bueno, igual no la vamos a volver a ver. Y En búsqueda de la felicidad, que a la final era él. O sea, Will Smith ahí hace de eso se llama, bueno, es un vendedor de la bolsa de valores. Ahora se me olvida el nombre exacto que se le da a ese tipo de personas que hacen ese trabajo. Corredor de bolsa. Corredor de bolsa, gracias, él. Sí, esa es la palabra. Lo que pasa es que él es un corredor de bolsa. Los corredores de bolsa hacen lo que yo le estoy diciendo. O sea, no es la persona la que entra al mercado, sino que tú le pagas a un corredor de bolsa para que te haga todas las transacciones. Y obviamente ellos se dedican a tener ciertas transacciones en el mercado y listo. Ellos te hacen, en vez de que tú te sientas en el computador a revisar, lo hacen son ellos. Y esto por lo general lo hacen las personas que tienen muchas acciones o están invirtiendo fuertemente en el mercado. Y la misma bolsa te los ofrece. Hay algunos independientes, son freelance, pero hay otros que la misma bolsa te los ofrece. O también ocurre cuando la persona apenas está iniciando y de pronto quiere invertir, pero no tiene tiempo para entender esto, ni para tomar cursos, ni nada de eso, le paga a un corredor. Entonces, básicamente, estas películas hablan de eso, como para que se entienda un poco. Y ahora, sabiendo esto,
yo sé que de pronto ya se las vieron, pero vamos a volver a verlas ahora con esta información en la mente para hacer una actividad respecto a lo que estamos dando versus las películas, por favor. Así que ya saben, tenemos de tarea los tipos de empresa, los tipos de organización de las empresas, vamos a buscar eso, y aparte ver estas dos películas, muchachos. Yo creo que en YouTube están. Las voy a buscar y si algo, yo se las dejo ahí en el Classroom. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. No, profe. Bien. Laura. Hasta luego, que estén bien, que se mejoren, cuídense.